Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este nuevo programa dentro del curso bíblico Historia de Salvación, la Biblia para la Biblia. Con ustedes el hermano Samuel, de la comunidad de los siervos reparadores de los Sagrados Corazones. Qué alegría contar con tu presencia. Y continuando este curso bíblico que estamos apenas iniciando, y hemos tratado en nuestros últimos programas acerca de los primeros capítulos del Génesis, adentrándonos en este fascinante relato sobre la creación del hombre. Estos bellos relatos que nos ayudan a entender un poco quién es el hombre, quiénes somos nosotros, para dónde vamos, quién nos hizo, pero sobre todo nos ayuda a descubrir el plan de Dios en nuestra propia vida y en nuestra historia, que es lo que buscamos con esta formación bíblica, poder llevar la palabra de Dios a nuestro interior, a nuestro corazón, para hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Y por eso el día de hoy continuamos meditando en torno a estos primeros capítulos, particularmente en el tercero, que nos habla en torno a la caída. Fíjense que en nuestra última clase descubrimos un poco de este relato a forma de introducción, pero hoy qué lindo poder ir descubriendo algunos detalles más importantes también y que puedan para nosotros ser como esa punta del iceberg, como ese camino que apenas estamos iniciando para meditar esta palabra que es viva y eficaz, que es muy actual. Estos relatos bíblicos que no nos hablan de una mitología antigua, no, son relatos que nos hablan de algo que es real. Y es que nosotros venimos de Dios, somos hechos por Dios para Él, para abrirnos a su gracia y a su bendición ante el mal que pueda haber en el mundo, como lo vamos a ver en esta presentación, ya que nos vamos a adentrar un poco en el día de hoy en ese relato de la caída, pero particularmente en los pasajes que ya mm, que queremos continuar un poco en relación a eso que ya ahí fuimos descubriendo en torno a los primeros versos del uno al séptimo. Y es que hoy vamos a continuarlo un poco desde el octavo hasta el treceavo. Y es que este capítulo tiene una división bastante interesante, mis queridos hermanos, y puede entenderse de cuatro maneras. La primera, claramente, como lo descubrimos, es la tentación y el pecado, que es donde encontramos el diálogo entre la serpiente y Eva, y luego entre Eva que cae y comparte ese fruto prohibido con Adán. Y termina relatando la vergüenza que han sentido el uno del otro y cómo han cubrido también sus partes íntimas, por ejemplo. En segundo lugar, la comparecencia de los culpables, es decir, ya ese diálogo tan hermoso y tan significativo que tienen ambos con Dios. Y luego, ese es el que vamos a ver más tarde, y luego lo que llaman la sentencia del juez, es decir, Dios que dicta sentencia, por así decirlo, condenatoria contra Adán, contra Eva, pero también contra la serpiente. Pero es allí donde vamos descubriendo esa promesa de la mujer cuya descendencia mm, pisará el talón de la serpiente. Y allí descubrimos esa figura que los padres de la iglesia han llamado el protoevangelio, es decir, ese primer anuncio de la salvación. Y termina con un epílogo, es decir, con una conclusión que será propiamente la expulsión de estos padres, de nuestros padres del Edén o del jardín paradisíaco. Y sin más, quisiera adentrarnos un poco en la lectura de este interesante pasaje, adentrándonos particularmente, como les decía, en los versos octavo y el 13, decimotercero. Y quiero que lo escuchemos con mucha atención y quiero que sigas la lectura junto conmigo. ¿Qué te parece? Si deseas también, puedes pausar. Recuerda que es un video en cualquier momento.
para retroceder, para avanzar, para buscar tu Biblia. Qué lindo que puedas contrastarlo con tu versión bíblica. Por ejemplo, estos pasajes los hemos ubicado desde la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española y particularmente en parte porque son los que se utilizan dentro de la liturgia en Colombia. Es decir, la Conferencia Episcopal Colombiana ha seleccionado esta versión bíblica, pero adaptada a tú y no a vosotros. Escuchemos con atención. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, como les decía, hermanos, en este pasaje vamos a encontrar ya esa sentencia, perdón, ese diálogo que ya tiene Dios con nuestros padres. Y fíjense que el diálogo es como si el escritor cuestionara un poco la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios que lo sabe todo. Pero en el fondo en este diálogo viene a significar algo para nosotros que es muy profundo. Es ir redescubriendo, como veremos más adelante, las consecuencias del pecado y lo que implica la tentación y caer en ella. Que recuerden, al fin de cuentas, el tema transversal de todo este capítulo será la caída, el pecado y sus consecuencias. Y partamos de algunos puntos muy importantes que tomamos de un libro que se llama La historia de salvación, de un escritor que se llama Morán. Y él nos va a dar algunos puntos muy importantes que nos van a dar algunas luces y que van a ilustrar un poco nuestra temática del día de hoy. Pero adicional a eso, yo quisiera también decirte algo muy importante, que no se menciona mucho en los libros, pero del cual hay que partir y que es un dato relevante no solo a nivel teológico, sino que incluso también filosófico, y del cual mucho agua ha corrido bajo el puente. Y es que en primer lugar, quisiera que tuvieras en cuenta de que estos pasajes nos van a ayudar a entender de que, mis hermanos, Dios no quiere el mal. Él no es el autor del mal. Fíjate que remitámonos un poco a ese primer capítulo en donde veíamos que veía Dios que todo lo que ha hecho es bueno. Y es que tú y yo también somos hechura de las manos de Dios. Y de ti, de mi Dios también dice, te he creado por amor y por eso eres bueno y estás hecho a mi imagen y semejanza. Y es que Dios no quiere nuestro mal. Dios no quiere nuestra enfermedad. Dios no desea que el hombre sufra. Dios no nos creó para el sufrimiento. Por el contrario, el mal viene a irrumpir en el mundo como un signo también de contradicción y de salvación. De contradicción en parte, mis hermanos, para demostrar que nosotros somos frágiles, que en relación a la creación también el hombre tiene una fragilidad, que el mundo junto con el hombre no es eterno, también es caduco. Pero también, por el otro lado, viene a demostrarnos que frente a ese mal hay una solución. Y es la esperanza que se abre al hombre y a todos nosotros, la salvación. Dios, como no quiere el mal del hombre, quiere por el contrario su salvación. Y es lo que veremos a lo largo de todo este programa, Historia de Salvación. Es decir, Dios, cómo revelándose al hombre, busca ante todo su salvación. Quiere nuestro bien
y no nuestro mal. Y es lo que vemos reflejado en el pueblo de Israel. Y es que, mis hermanos, eso también nos lleva a reflexionar de que frente a este relato de la caída, Dios respeta nuestra libertad. Dios, que nos hace a nosotros a su imagen y semejanza, nos otorga también ese don precioso de la libertad, de aquello que San Agustín supo expresar también como el libre albedrío, es decir, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de elegir lo mejor, lo bueno, lo santo, lo perfecto, lo que nos edifica, lo que nos hace ser personas, pero por el contrario también tenemos la capacidad de elegir de aquello que nos separa de ese ideal. Y por eso leemos allí en ese pasaje con Moisés de que Dios, Yahvé, ponía frente a él, ante el pueblo de Israel, dos caminos. Pongan ante ustedes dos caminos, el camino del bien y del mal. ¿Y por qué pone dos caminos? Porque somos nosotros en última instancia quienes elegimos. Y por eso nosotros, repito, hechos a su imagen y semejanza, Dios nos otorga también ese don precioso. Y lo hace también por amor, porque fíjate, Dios no nos obliga a acercarnos a Él, no nos obliga a amarle. Por el contrario, la conversión de vida, mis hermanos, en última instancia, es esa elección libre y voluntaria que yo hago de Él, mi corazón que le ansía, mi corazón que desea encontrarse con el dador de la vida que da plenitud a mi existencia. Pero frente a eso, entonces, mis hermanos, nosotros podemos elegir justamente porque están esas dos realidades, el bien y el mal. Y justamente porque existe el bien y el mal, es que nosotros entonces podemos elegir. Ahora bien, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más nos edifica? Es ahí cuando viene también la herida que inflige en nosotros el pecado. Lo que más tarde vamos a descubrir un poco en qué consiste ese pecado original y qué tiene que ver con el pecado de Adán, pero sobre todo con la restauración que viene a hacer Cristo Jesús. Hemos tenido un poco de problemas con la transmisión, pero aquí estamos. Es decir, la restauración que viene a hacer Cristo también en nuestra historia y en nuestra vida. Como verán, estamos transmitiendo desde la ermita de San José, aquí desde Colombia, en Santa Rosa de Cabal. Este es nuestro monasterio, al cual también todos están invitados. Y continuando entonces un poco con nuestra presentación, vamos a continuar entonces viendo algunos puntos importantes que iremos descubriendo justamente el día de hoy. También, mis hermanos, es importante descubrir entonces en este punto el alcance y el significado de lo que es la tentación. Y es que en no solamente en el diálogo que vamos a escuchar, sino también en la primera parte de este capítulo, entre los versículos 1 y 7, es decir, en ese diálogo entre la serpiente, las consecuencias que tuvo para Adán y luego cuando comparte ese fruto eh, cuando Eva cae y cuando comparte el fruto con Adán, vamos descubriendo allí algunos puntos muy importantes que quisiera retomar. Pues en principio la tentación que hace la serpiente se centra en cinco puntos muy importantes. En primer lugar, vemos que se exagera el alcance de la prohibición. Es decir, recuerden que en el capítulo 2 Dios Padre pone allí en medio del jardín del Edén un árbol, el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, ¿recuerdan? Y del cual ellos tenían disposición de todo lo que había allí, menos de los frutos de este árbol. Pero la serpiente, siendo astuta, va más allá y por eso exagera este alcance en el sentido de que, como en el tercer punto que vemos, hace halago de la dignidad del hombre. Es decir, que se dan como dioses al consumirlo. Y es que ese es el inicio de la tentación. Si no fuera algo apetitoso para nosotros, lo que nos seduce, lo que nos atrae para el mal, en realidad no tendría sentido la tentación.
porque si no, fuera muy fácil como simplemente responder sí o no. Pero es que va más allá porque implica toda la realidad del hombre. Y por eso no solamente está la prohibición entonces de no consumir el árbol, sino que se agrega el hecho de que viene a la mentira de esa frase, serán como dioses. Pero esto evidentemente no es verdad. En cuarto punto, la tentación viene a decirnos de que podemos tener la capacidad de decidir sobre nuestro propio destino. Y mis hermanos, en realidad, ¿quién puede, quién puede decidir algo sobre sí mismo en cuanto a su destino final, en cuanto a su realidad última? Nosotros sí debemos construir nuestro proyecto de vida. Dios nos llama a eso, porque en última instancia cumplir nuestros sueños es llegar a ese camino de la felicidad. Pero el problema radica cuando el hombre quiere ser ley para sí mismo. Y eso a lo largo de la historia hemos visto cuando vienen los extremos. Los extremos, mis hermanos, hacen mucho daño. Las ideologías, lo que nos dice el Papa Francisco. Toda ideología es mala, porque en primer lugar se pone eh, el destino final del hombre, se pone sus intereses, se ponen los medios. Y es que el hombre no es un fin en sí mismo. Por el contrario, el fin del hombre va mucho más allá de lo que vemos nosotros, por ejemplo, materialmente, o de lo que está compuesto el hombre en cuanto a materia. Y en quinto punto, nos viene a decir que la mujer, apoyo del hombre, le falla. Y es que allí vamos a descubrir no solamente que la traición viene de la mujer, no, es una mutua traición. El hombre que había confiado en ella y ella que se le había dado también para el hombre. Y por eso esa traición viene en esa doble acusación, como el diálogo que acabamos de escuchar. El hombre señala a la mujer y la mujer viene a culpar a la serpiente. Pero en última instancia, esa acusación, como el dedo que acusa, en última instancia viene a acusarnos a nosotros mismos. Y en última instancia, vamos a descubrir allí que de ninguna manera en el mismo hombre está la salvación. Y es que eso es lo que nos enseña este relato. Nuestra mirada debe estar fija en Dios y solo en Él esperar la auténtica salvación. Y por eso la Biblia también dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero en el sentido de que dejamos de depositar nuestra confianza en Dios. Y por eso cabe preguntarnos en este momento, ¿en quién está puesta nuestra fe, nuestra esperanza? ¿En quién está depositada? Y es que tú me dirás, pero hermano, yo creo en Dios. Pero es que a veces nuestros ídolos pueden ser también las cosas materiales, nuestro trabajo, nuestros, nuestros quehaceres cotidianos, incluso nuestra familia. ¿Cuántos consagrados y sacerdotes seminaristas desandan de su llamado por retroceder el camino por su familia o incluso cuando en el camino se tropiezan con alguien, con alguna persona que les mueve el corazón? Y por eso deben orar ustedes, mis hermanos, por nosotros los consagrados, los sacerdotes, por nuestra perseverancia y fidelidad a Dios. No estoy juzgando. Cada uno en última instancia elige su camino porque el Señor nos hace libres de la importancia. Pero en última instancia nuestras decisiones y nuestra libertad debe ser responsable de cara a Dios. Esa es nuestra diferencia como creyentes. Yo decido, pero según la voluntad de Dios. Y por eso, esto, mis hermanos, que acabamos un poco de explicar, tiene sus consecuencias. Todo lo que encontramos en este pasaje relacionado con el pecado tiene unas implicaciones muy serias y muy importantes, del cual los agiógrafos, es decir, los escritores sagrados, han descubierto su propia realidad y en la realidad del pueblo de Israel, unas situaciones de contradicción, lo que es el pecado, pero al mismo tiempo, cómo van encontrando en Dios y en su gracia el remedio para ello. Y con estas palabras, iluminados con la luz del Espíritu Santo, han sabido expresar cómo la mano de Dios siempre está presente en la historia. Y vamos a ver de qué modo. En primer lugar, habría que decir que
El pecado trae como consecuencia la ruptura de la relación con Dios, mis hermanos. Una manera de definir simple, por ejemplo, en la catequesis con los niños, el pecado, yo les decía mucho a mis niños que cuando nosotros ofendemos a Dios es como si rompiéramos la amistad divina, nuestra relación con Él, y así lo expresa el catecismo. Y saben con ello que viene también detrás de esa ruptura, viene el miedo. Antes nosotros veíamos cómo Dios paseaba por el jardín, hablaba con ellos, estaba siempre presente allí. Descubrimos la armonía que había entre el hombre y la naturaleza, pero a la confianza viene el miedo, el temor. Y por eso hay una frase muy hermosa que ojalá tú te grabes hoy, y es que el amor echa afuera el temor. El amor de Dios viene a expulsar de nosotros los miedos, los temores que en última instancia vienen también por nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Pero esos miedos en el fondo, mis hermanos, pueden traducirse como una forma de escaparnos de Dios. En este caso, fíjense que Adán y Eva quieren huir de Dios. Cuando Él les busca, cuando Él de nuevo quiere pasear con el hombre, ellos por el contrario le rechazan, sienten vergüenza, huyen de Dios. Por eso, fíjense lo que les decía antes. El pecado, lejos de hacer al hombre como Dios, que era la tentación, viene a descubrir en él su propia miseria, su bajeza. Y por eso ello nos hace tomar conciencia del desorden interno, de la división que hay en nuestro interior. Y hoy en día los psicólogos hablan de un hombre fragmentado. Es decir, hoy recibimos tantas influencias externas pero negativas al hombre que hacen de nosotros hombres fragmentados, divididos. Y por el contrario, lo que busca Dios, así como la psicología, en última instancia, los profesionales también ponen su servicio a las manos de Dios, son instrumentos también de Dios como los médicos. Y por el contrario, esa fragmentación viene a sanarse con la gracia de Dios y viene entonces a hacer del hombre una criatura nueva en unidad, centrado. Por eso se habla mucho del equilibrio. Cuando nuestra mente está desequilibrada, es decir, nuestro corazón, nuestro interior, no andamos bien. Y eso se refleja también en nuestro exterior. Y de ahí, ¿por qué no decirlo? Si me disculpan, me equivoco, los psicólogos que me ven, viene ahí lo que es las heridas en el hombre, ¿no? Viene eh, ese desequilibrio interno viene a plasmarse en el exterior a modo de esas enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Es decir, cuando muchas de nuestras enfermedades se dice que tienen origen en esos desequilibrios interiores. También, mis hermanos, esta ruptura afecta a toda la situación de nosotros en relación con el mundo, con lo creado. Y fíjense que entonces el pecado no solamente viene a romper nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos, sino que también una tercera dimensión que es con la creación, con lo que nos rodea, con nuestra realidad circundante. Y es por eso que San Pablo decía que también la creación está a la expectativa de esa gloriosa manifestación del Señor, de Cristo Jesús. Y por último, la más grave y más seria, mis hermanos, que es la consecuencia que trae para nosotros, la muerte. Dios no nos creó para la muerte, sino para la vida. Y por eso se entiende como una separación de forma definitiva de la relación con Dios. Y por eso nosotros en el credo decimos que Jesucristo, nuestro Señor, descendió a los infiernos. Es decir, no al infierno de la condenación como tal, para la condena eterna, me refiero a eso, sino a aquel lugar de los muertos que esperaban justamente la manifestación del Señor Redentor resucitado para traer a todo el hombre, desde el primero hasta el último, a la vida. Por eso, mis hermanos, hay que decir que el mal, por tanto, el pecado no tiene la última palabra. Si fuera así, nuestra fe sería fatalista. Y fíjense que a lo largo de la historia han surgido herejías como la maniquea que ha plasmado eso.
nuestra condición natural siempre inclinada al mal. Somos hechos naturalmente para el mal. Es decir, hace parte de nuestra condición, solo el mal. Pero no, nosotros vamos más allá de eso. Y es que fíjate lo que nos dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2 del versículo 14 al 15. Si me disculpas, quisiera leértelo, porque nos va a hablar un poco de esto. Por tanto, lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre. Es decir, está hablando de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, comparte también nuestra naturaleza humana, pero desde su condición divina viene a aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Y por eso se dice que la cruz, la muerte en la cruz es redención para nosotros. Y continúa diciendo en el verso 15, y liberar a cuantos por miedo a la muerte, fíjate aquí está la relación con la idea anterior, pasaban la vida entera como esclavos. Es decir, aquí la muerte puede entenderse también en ese sentido de esclavitud en el pecado. Es decir, Dios, Jesucristo, viene a liberarnos del pecado y de la muerte. En este caso puede entenderse también como la muerte eterna. Y fíjate lo que viene a decirnos particularmente los versos 14 y 15, justamente los mismos que acabamos de leer, pero ya en Hebreos. Pero ahora pasemos al Génesis, en el capítulo del cual estamos abordando hoy el tercero. Dice, el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Y atención a esto, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Palabra de Dios. Y esto viene a ser un poco esa tercera parte que les comentaba al principio, de esas por así decirlo, esas maldiciones de las que hablan los estudiosos, pero que en el fondo viene entonces a anunciarnos justamente en el versículo 15 lo que les decía, ese primer anuncio del Evangelio, así lo decían nuestros padres de la iglesia. Pongo hostilidad entre ti y la mujer. Y es lo que también hemos interpretado dentro de la tradición de la iglesia, como también la profecía, como ese anuncio también de la Virgen María, Madre de Dios, que con ese Hijo Redentor salvaría a toda la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que en esta imagen, en este icono, expresa un poco esa parte del credo cuando profesamos que Jesús descendió a los infiernos. Y de allí rescata al primer hombre y a la primera mujer como signo de salvación para todo el género humano desde la creación del mundo. Y es que su redención abarca toda la plenitud de los tiempos, el pasado, el presente, nuestro presente, pero también nuestro futuro. Y por eso, mis hermanos, hay que decir que la gracia y la misericordia viene a triunfar sobre el pecado. Y por eso, cuando nosotros nos dejamos vencer por nuestras debilidades, por nuestros pecados, por aquellas cosas que sabemos no le agradan a Dios y no nos hacen bien, por el contrario, estamos deshaciendo un poco de ese plan de salvación que Dios ha establecido para ti y para mí. Y por eso, dejarnos llevar de su gracia y su misericordia requiere de nosotros un gran acto de confianza, que es lo que no tuvieron Adán y Eva. Por desconfiar en las promesas de su creador, tienen que pagar ahora las consecuencias. Entre ellas, como ustedes podrán leer en el final del capítulo, la expulsión del jardín. Y es que este autor viene a decirnos que, y eso es muy importante para nuestro curso, toda la historia de la salvación, ojo a esto, no va a ser sino una aclaración progresiva y una realización cada día más concreta y perfecta de esta primera palabra de salvación. Y es por eso que recuerden que estamos enfocando nuestro curso en ese tema de la alianza que Dios ha establecido con los hombres, particularmente en el pueblo de Israel. Pero fíjense que aquí frente a esa alianza que ha sido rota por Adán y Eva,
viene a ser restaurada justamente por Dios. Dios que así mete el dedo a la llaga, viene también a curarla. Y si no, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Del Dios de los antiguos indígenas? Como en Perú, que hablan de un Dios Pachacama que para aplacar su ira, para que no destruya mediante los terremotos la nación, tenían que sacrificar las doncellas más hermosas del reino. ¿Acaso nuestro Dios es aquel rey Dios Pachacamac? No, por el contrario, nuestro único Dios quiere solamente recuérdalo. Nuestra salvación, Dios quiere tu corazón, Dios quiere que le entregues tu vida. Y es que Jesucristo, entonces, el enviado del Padre, realiza y viene a realizar esa apertura del paraíso. Ya no ese paraíso idílico, ese paraíso al cual todos nosotros queremos aspirar y por eso se ve reflejado allí ese sentimiento de pérdida, de expulsión. Ya no hay solución, ya no podemos entrar de nuevo al paraíso porque han sido cerradas sus compuertas y puesto allí un ángel para que nadie más pueda cruzarlas. Pero con el contrario, Cristo, con su costado abierto en la cruz, viene a abrirnos de nuevo el paraíso. Y por eso allí en la cruz viene a decirle también al que llamamos el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fíjate que esa frase viene a renovarla también hoy en tu vida. Hoy estarás con él en el paraíso y no porque hoy te vayas a morir, sino porque hoy aquí en el presente Cristo viene a traerte vida y vida en abundancia. Y porque así lo dice San Pablo en 1 Corintios 15, porque como por un hombre vino la muerte, o sea, Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y como en Adán hemos muerto todos, es decir, esa explicación de ese pecado desde los orígenes, así también en Cristo somos todos, repito, todos, tú y yo, vivificados, pero en Cristo Jesús. Y por eso, para terminar, mis hermanos, desde Cristo entonces podemos distinguir dos realidades que en realidad son tres muy importantes y que este pasaje viene a enseñarnos, recuerden que estamos en el capítulo tercero, viene a enseñarnos un poco esa relación entre el hombre, Dios, mediado por la gracia, pero también por el pecado. Y por eso yo estoy seguro que ustedes han escuchado hablar muchas veces del pecado original. Y esto lo vamos a hacer a partir de un autor que nos habla de esta distinción, de un libro que se llama Hombre, ¿quién eres?, de un señor que se llama Grelot. Y él viene a decirnos que hay que entender el pecado original y el pecado de Adán y Eva, pero desde Cristo. No como lo estamos haciendo ahora, sino a la inversa. De Él partimos a nuestro pecado particular porque Él nos redime de nuestro pecado. Y por eso nos abre las puertas del paraíso, a ti y a mí. Pero también viene a redimirnos de ese pecado original de nuestra condición natural, de nuestra inclinación natural al pecado, que encuentra sus orígenes justamente en esta transgresión que hace Adán y Eva. Pero hay que partir entonces de unas definiciones muy claras. Pecado original, cuando hablamos de pecado original, nos estamos refiriendo entonces, mis hermanos, a nuestra condición pecadora, es decir, naturalmente pecamos, tenemos una condición de fragilidad, como esa metáfora bella que dice que tenemos un tesoro en vasijas de barro. Y es que nuestra condición nativa, dice este autor, no lleva consigo en sí misma la amistad con Dios y la participación en su vida. Y fíjate que esto lo entendemos cuando hablamos del don de la fe y así todos los dones. Los dones son gracias, es decir, son dones gratis dados. Son un regalo, son dones que Dios nos da a nosotros. Es decir, es Dios que tiene la iniciativa. Y por eso es frente a esa iniciativa, Él nos llama a participar de su vida divina. Y esto solo puede lograrse, mis hermanos, mediante la gracia de Dios. Y es que si no fuera así, tendríamos que decir de una manera siempre pesimista, sin esa vía redentora de Cristo, cuando San Pablo se expresa en estas palabras, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal
que no quiero hacer es precisamente lo que hago. Y es que el apóstol está hablando de lo que él va descubriendo en su interior. Y es que nosotros muchas veces tenemos propósitos en nuestra vida, pero nos damos cuenta de que a veces no podemos. Y eso que en el, repito, eso sabemos, lo que sabemos no le agrada a Dios, al final terminamos haciéndolo. Y es cuando ahí viene a manifestarse entonces la gracia de Dios para decirte que no estás solo, que no estás sola. Y por eso el Señor viene entonces, repito, a redimirnos de ese pecado propio, muy tuyo y muy mío, para manifestar en tu propia historia de salvación su redención. Y eso es lo que llamamos conversión de vida. Pero porque vamos descubriendo en nuestro interior esa condición de pecadores, que necesitamos siempre de la gracia de Dios. Pero ese pecado natural en nosotros debemos entenderlo en lo que también debemos distinguir como pecado de los orígenes. Y es que según este autor nos dirá que designará lo que en la Biblia se llama el pecado de Adán, o en otras palabras, el acontecimiento original por el que se inauguró la historia de nuestra raza pecadora. Es decir, los orígenes del mal podemos entenderlo desde este bello relato, que nos va a hablar de todo lo que hemos meditado el día de hoy. Pero particularmente a partir de ahí es donde podemos descubrir que Dios no crea el mal. Y por el contrario, frente a nuestra realidad frágil, naturalmente inclinada al mal, podemos en última instancia encontrar en la plenitud de los tiempos, en la revelación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, aquel rostro del Padre misericordioso que viene a salvarnos. Y por eso decimos, junto con Romanos 8, con San Pablo, que Cristo en última instancia nos libera de nuestro pecado. Es decir, abro comillas, no hay pues condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. Y es que Cristo nos ha librado, y recuérdalo, del pecado, y volvemos al mismo tema, de la muerte. Por eso hoy Él quiere abrir las puertas del paraíso para tu vida, para lo que tú eres, para lo que tú haces. Y en nosotros depende de tomar la actitud de Adán y Eva, del temor, del miedo, del rechazo, o por el contrario, aquella actitud de hijos de Dios que nos abre, nos hace abrirnos a la gracia del Espíritu para salir adelante. Y es que qué lindo poder aplicar todo esto también a nuestra vida. Y fíjate que este padre Grelot viene a decirnos que la prueba de la libertad es el drama de la opción, el drama del paraíso terrenal. Este drama no es una cosa extraña a nuestra vida, mis hermanos. Lo podemos nosotros distinguir en nosotros, como decía San Pablo. No puedo hacer el bien que quiero hacer. Y es en la presentación de estas imágenes lo que podemos descubrir nosotros en nuestra vida de cada día. La tentación, aquellas cosas que son malas pero tienen apariencia de buenas y que en el fondo el demonio, el tentador, quiere nuestra caída para justamente desprendernos de ese acto redentor de Jesús. Porque Él sí quiere nuestro mal, Él quiere nuestra caída. Pero nosotros debemos ser más astutos que la serpiente. Y esta astucia no viene de nosotros, viene de todas las gracias que Dios nos concede en la iglesia. Y por eso, para liberarnos de ese drama del pecado, para justamente elegir siempre esa opción del bien, la iglesia nos propone siempre como fuente de salvación, nos propone los sacramentos. Son caminos para la gracia. Esos sacramentos que se abren del costado abierto de Jesús en la cruz, de esa sangre y esa agua que viene a traer vida nueva. Y esa vida que logramos a través, por ejemplo, del sacramento de la Eucaristía,
fuente y culmen de la vida cristiana, como dice San Juan Pablo II, a través de la confesión de nuestros pecados, a través de la reparación de esos pecados que podemos hacer, los sacramentos que nos abren también las puertas del paraíso, redescubrir también esos sacramentos curativos como la unción de los enfermos. Por eso, saberte que si en nuestros hogares o nosotros mismos estamos pasando por un momento de dolor y de enfermedad, acudir a estos ríos de la gracia. Es decir, en última instancia, el Señor pone a nuestra disposición ese camino del bien en la iglesia para poder decirle siempre sí a Él y no al pecado. Porque en última instancia, eso es redescubrir la misericordia de Dios que viene al encuentro del hombre. Dejémonos encontrar por el Señor, mis hermanos, para que Él repare y restaure nuestra vida y nuestra historia de salvación, porque la Biblia es para la vida. Por eso los invitamos a ir redescubriendo en este programa formativo cómo la Biblia puede también nutrir todo lo que somos y nuestra vida. Les agradecemos por habernos acompañado en este día y recuerden que el mal y el pecado no tienen la última palabra. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión en este curso bíblico Historia de Salvación. Muchas gracias.